capítulo 2, versículo 28 hasta el 34. Seguimos con nuestra predicación a través de todo este evangelio de Marcos. Marcos 12, 28 hasta el 34 y leemos. Dice así: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, esto es a Jesús, ¿no es cierto?, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con todo el alma y con toda la fuerza y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo Jesús, ¿no es cierto?, al escriba, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Recordemos que lo que se relata aquí sucede ya en el final del ministerio de Jesús. A pesar de que faltan algunos capítulos todavía, solamente faltan 3 días ya para la crucifixión de Jesús. Los líderes religiosos ya estaban buscando por todos lados encontrar algo en Jesús, encontrarle alguna falla, algún motivo para acusarlo y matarlo. Incluso, como escuchamos en la prédica anterior y venimos escuchando, se habían unido entre dos bandos fuertemente contrarios, los saduceos y los fariseos, con el propósito de matar a Jesús, de eliminar a Jesús. Los saduceos, quienes creían en que no había resurrección, y los fariseos que sí creían en la resurrección como Jesús. De hecho, esa fue la pregunta que le habían planteado los saduceos, ¿no es cierto?, a Jesús acerca de la resurrección, como veíamos en el párrafo anterior, el domingo pasado, que predicó nuestro hermano Brahim. Pero ahora van los fariseos, nuevamente deciden poner a prueba a Jesús, como dice el versículo o los versículos paralelos que encontramos en Mateo 22, del 34 al 36, donde no ofrece muchos detalles, pero dice que los fariseos, oyendo que Jesús se había hecho callar a los saduceos con la respuesta que le había dado acerca de la resurrección, se juntaron ellos, y uno de ellos, un intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley, el principal mandamiento de la ley? Así que el grupo de los fariseos, eligen a uno probablemente, y un escriba hace una muy buena pregunta. Realmente fue una muy buena pregunta, una pregunta importante. Y ese es el primer punto de esta prédica, la pregunta que le hace este escriba a Jesús. En este sermón vamos a tener 4 puntos. El primero es la pregunta, el segundo la respuesta que Jesús le da al escriba, la tercera el entendimiento que llega a tener el escriba,
y por último, y la cuarta, la evaluación que hace Jesús a este entendimiento del escriba. Así que el primer punto hablamos de la pregunta. Y este escriba, sabiendo que Jesús había respondido sabiamente, brillantemente, excelentemente a todas las preguntas que se le habían planteado, él le dice cuál es el primer mandamiento de todos. Estos escribas o estos doctores de la ley, los fariseos, los líderes religiosos, eran los teólogos de aquel tiempo, los que estudiaban la ley, estudiaban los mandamientos, y estaban ellos, estos religiosos, entregados a un legalismo sumamente detallista, minucioso, y entregaban o estaban debatiendo largo tiempo acerca de los mandamientos. Y a los mandamientos lo iban dividiendo y subdividiendo en otros mandamientos, y llegaron a tener en su lista 613 mandamientos. 248 de esos mandamientos eran positivos, de hacer, y 365 mandamientos de las cosas que no podían hacer. Y discutir entre ellos, debatir cuál era de mayor importancia, cuál era mayor de los mandamientos, era algo natural, algo común, cuál era el mayor. Que de hecho, saber cuál era más importante era bueno. Jesús mismo ya había dicho que hay mandamientos más importantes que otro en Mateo 23, cuando les dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis los más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Y esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Así que el escriba entonces se acerca a Jesús, eso es lo que estamos viendo, y le pregunta cuál es el primer mandamiento. No es cuál es el primero en la lista, sino cuál es el más fundamental, el más importante, cuál es el mandamiento que se requiere para obedecer los demás mandamientos. Y como dije, si nos ponemos a pensar, realmente es una pregunta buena, es importante. Vos y yo necesitamos saber la respuesta de esa pregunta. ¿Cuál es el mayor de los mandamientos? Tal vez seas alguien que recién vino a Cristo, que recién ha creído en Cristo, y quieras o tengas el deseo de obedecer al Señor y te hagas esta misma pregunta: ¿cuál es el mayor mandamiento? O puede ser que seas una persona de muchos años en el cristianismo, pero que necesitas recordar esta pregunta y esta respuesta que Jesús ha dado. Si yo quiero obedecer al Señor, porque le amo, quiero obedecer al Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Cuál es el más fundamental? ¿Cuál es el que debo poner el primero, en el tope de mi lista? El que no me puede faltar en ningún momento, el que debo recordar, el que debo seguir cumpliendo a pesar o cuando quiera cumplir otro de los mandamientos, debo hacerlo sin dejar de hacer este. Pero también nosotros necesitamos entender las implicaciones de la respuesta que Jesús le da a esta pregunta. Porque tal vez tengas el concepto o hayas venido a la iglesia o te hayas acercado al Señor o hayas acercado o tengas el deseo de ser una persona religiosa, queriendo cumplir mandamientos, queriendo cumplir perfectamente todo lo que Dios manda para así convertirte en un hijo de Dios.
porque es muy común escuchar decir a las personas con toda sinceridad, ¿no es cierto? Yo soy muy malo para ir a la iglesia, yo me porto muy mal. Ahora, cuando yo decida cambiar, cuando yo me empiece a portar bien, recién voy a ir a la iglesia. Pero quiero decirte que el reino de Dios, o ser cristiano, o como le llames, no funciona así. Al reino de Dios no se entra obedeciendo los mandamientos, ni se entra ni se sale del reino de Dios cuando uno quiere. El reino de Dios, la salvación o el ser cristiano, ser un hijo de Dios, es una obra gloriosa de salvación de Dios por pura gracia, por pura misericordia, por medio de Jesucristo a través de la fe. Y eso es lo que vamos a analizar también dentro de la respuesta que Jesús le da a este escriba. Este es nuestro segundo punto. La primera era la pregunta y el segundo punto es la respuesta que Jesús da. Vemos en Marcos 12, 29 al 31, lo leo de nuevo al texto, dice: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo, el principal, el más fundamental es: oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el principal de los mandamientos. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Como siempre, a cada pregunta que se le hacían a Jesús, Jesús respondía con una brillantez, con excelencia, daba siempre una respuesta acertada. Y no solamente da un mandamiento, sino que da dos mandamientos. Y estos dos mandamientos se pueden resumir en una sola palabra: amor. Todo el deber del hombre, toda la ley moral, toda la ley espiritual se puede resumir en una sola palabra: amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Y el primero es amor a Dios. Jesús comienza su respuesta con una cita conocida por los judíos como la Shema, que se encuentra en Deuteronomio 6, 4 al 5, que dice: oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esa es la cita de Deuteronomio y comienza con esa palabra oye. La primera palabra de esa cita es oye, que en hebreo es Shema. Y es por eso que toda la cita generalmente se le llama la Shema. Todos los judíos piadosos citaban, y aún creo que la siguen citando los judíos, todos los días a la Shema. Y esta cita era, y es, y contiene la base misma del monoteísmo, la base misma del creer de que hay un solo Dios, no más dioses. Es una doctrina muy importante que nos enseña que Dios es el único Dios vivo, verdadero, que se revela a través de su creación, que se revela a través de su palabra, y que fuera de Él no hay absolutamente ningún Dios. Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Isaías 44:6 también dice: así dice Jehová, el Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Él es el único Dios que subsiste en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, siendo un solo Dios,
Desde la eternidad y hasta la eternidad Él es Dios, Él existe eternamente, es el único Dios que creó, Él es el dueño, el creador, el que sustenta todo lo que existe. Él es el que nos creó a nosotros, el que aún nos sostiene con vida, el que sostiene todas las cosas de su creación. Él es el que tiene misericordia de toda su creación. Él es el único Dios omnipotente, Él es el único Dios omnisciente, el omnipresente, el único Dios santo, justo y lleno de amor. Por lo tanto, amarle a Él es el principal mandamiento, es el primero, el más importante, el más fundamental, es el amor a ese único Dios. Y si nos perdemos acá, si nos dejamos de amar a Dios, si nos perdemos en este mandamiento, nos perdemos de todo. De nada sirve tratar de hacer cualquier cosa para Dios sin amar a Dios. Es como tratar de construir fuera de los cimientos, fuera de la base, fuera del diseño divino de Dios. Toda nuestra obediencia debe estar construida sobre este mandamiento, amar a Él sobre todas las cosas, porque Él así lo requiere. Él quiere que le amemos a Dios. Este es el Dios único que quiere que le ame. Y esto armoniza también con el hecho de que Él mismo es un Dios de amor. Uno de sus atributos, una de sus características, de sus cualidades, que es un Dios de amor. Su amor es la base para que nosotros le amemos a Él. Él es un Dios de amor y su amor no es solo de palabras, sino que es un amor ágape, un amor real, un amor que actúa, un amor de entrega, un amor sacrificial, un amor compasivo, un amor completo, absoluto. Esta es una verdad que enseña el Nuevo Testamento y como escuchábamos hoy de Juan 3:16, sería de tal magnitud es el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Entregó, se dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Romanos 5:8 también, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es un amor sacrificial, un amor de entrega. Y un pasaje del Antiguo Testamento también, Salmo 27:10, que dice, aunque padre y madre me hayan abandonado, el Señor con todo me recogerá. Ese es el amor que Dios tiene por sus hijos, un amor completo, absoluto. Y tal vez sientas que nadie te ama en esta vida, pero déjame decirte que Dios sí ama, y ama de un amor verdadero. Y te animo a que lo conozcas más y más para conocer que Él es suficiente, que tiene un amor verdadero, no como las personas que nos hayan podido fallar. Nos pudieron haber fallado padre, madre, lo que sea, pero Dios jamás nos va a fallar. Su amor es verdadero. Y con ese mismo amor, con que Él nos ama, Él espera y pide que nosotros también le amemos a Él. Dios nos hizo, cuando hace al hombre, dice Génesis que lo hizo a su imagen y nos compartió esa característica, esa facultad de amar. Y Él demanda que todos los hombres le amen con todo el corazón, con toda el alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Todas estas facultades con las que Dios lo dotó al hombre
deben cooperar para amar a Dios. Y realmente no es fácil distinguir la diferencia entre corazón, alma, mente y fuerza, porque implica todo el ser del hombre. Pero las Escrituras, cuando nos hablan, por ejemplo, de corazón, representa el centro mismo de la existencia del hombre, la fuente de donde salen los pensamientos del hombre, la fuente de donde sale sus palabras, sus acciones. Eso representa el corazón, no es este corazón de carne que está latiendo, sino de dónde salen lo que nosotros pensamos, lo que nosotros llegamos a hacer, de dónde proviene. Eso es el corazón. De dónde proviene, como dije, el pensamiento que tengo, las palabras que digo, las acciones que yo hago. Esa es la fuente de lo que realmente es la persona. Lo que nosotros vemos a la persona viene de adentro del corazón. El Proverbio 4:23 lo expresa un poco cuando dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, de él sale todo. Y no es lo que una persona aparenta ser, sino lo que es realmente. Y Dios nos pide que le amemos con todo el corazón, de lo más profundo de nuestro ser, que le amemos a Él. Y realmente debemos aclarar antes de seguir que aunque Dios le compartió ese atributo a Dios, esa característica de amar al hombre, el pecado cuando entró hizo lo suyo. Y todas las personas que nacemos ahora nacemos con un corazón que no ama a Dios. Esa es una realidad que usted se dará cuenta. Nacemos con un corazón inclinado al mal, un corazón que no quiere saber nada con Dios. Pero alguien que ha creído en Jesucristo, alguien que ha sido regenerado, ese alguien que Dios ha cambiado su corazón, sí ahora ama a Dios. No perfectamente, pero sí ama sinceramente a Dios. Recordaba las palabras de Pedro después de haberle fallado y de haberle negado a Jesús. Y Pedro le dice: tú lo sabes todo, Señor, tú sabes que te amo. Un cristiano no es perfecto, pero se nota su amor por Dios, se nota el deseo de obedecerlo, se nota su amor hacia su Dios, se nota el crecimiento en conformarse cada día más a sus mandamientos. También dice este mandamiento que le amemos con toda nuestra con toda nuestra alma antes. Y la idea es un poco amarlo con pasión, con todo nuestro afecto. En resumen, la idea es que nada debería apasionarnos más que Dios. Nada, absolutamente nada debe apasionarnos más en este mundo que Dios. Y esa pasión debe movernos a la acción. También dice que le debemos amar con toda nuestra mente. Y esto nos habla de nuestra capacidad intelectual que Dios nos haya dado. Nuestro entendimiento debe ser usado para conocerle más y más a Él, para saber más de cómo es Él, de saber más de su salvación, para así poder adorarlo de una mejor manera, para saber más de su verdad expresada en su palabra. Jesús, cuando se encuentra con la mujer samaritana, en Juan 4, 23 y 24 nos relatan que Jesús le dijo: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. No se trata
la adoración de puras emociones o sentimentalismos. Se trata de adorarlo entendiendo la verdad expresada en su palabra. Y la verdad se entiende con la mente, con el intelecto, se entiende con la cabeza. Así que nuestra mente no solo debe ocuparse en cosas que hacemos en nuestro trabajo o para el estudio. Esas capacidades que Él nos dio deben ser usadas para adorar a Dios también, para entender más de su palabra, para entender y adorarlo en espíritu y en verdad. Pero estas capacidades que Él nos dio de poder razonar, de poder tener una mente que piensa, también debe ser puesta al servicio de Dios. Tanto como usamos para estudiar, podemos usarlo para conocerlo más a Él, como dijimos, y de esa manera adorarlo más a Él, pero también debemos usarla para servir a su reino. Debemos poner a disposición del servicio al Señor. En lo que podamos ayudar con nuestras capacidades que Él nos haya dado, nosotros también podemos usarla para el servicio al Señor y a su iglesia. Y también dice con todas sus fuerzas. Y la idea sigue siendo que le dediquemos a Él todo, absolutamente todo nuestro ser completo. Lo mejor de tus fuerzas, dedícale al Señor. Lo mejor que hace, hazlo para el Señor. Lo que vos hagas en cualquier área de tu vida, incluso en tu trabajo, sea porque lo amas al Señor, que sea para la gloria del Señor. Amar a Dios con toda nuestra fuerza es mostrar que las capacidades que Él te dio, el Señor, son para que vean a Él y no a vos, que no se vea tu orgullo, sino que nosotros a través de las capacidades que Él nos haya dado, podamos mostrar a Dios porque le amamos a Él. Entonces la idea es que todo lo que yo hago, todo este esfuerzo es porque amo a Dios y es para que vean que Él me dio esas fuerzas, Él me dio esas capacidades, Él me dio la posibilidad de hacer estas cosas. Pero también implica poner esos dones, esos talentos, esos recursos para Dios, para la obra de Dios. Hay personas que para el mundo son muy esforzados, muy intelectuales en su trabajo, pero para la obra de Dios no quieren ni usar siquiera sus pensamientos o no quieren poner un solo tornillo. Y si lo hacen, le cobran a la iglesia como le cobran a un cliente más. Debemos reconocer, hermanos, que Dios nos dio esos talentos. Dios nos dio esas capacidades, Dios nos dio recursos. Y podemos servirle a Dios con lo que Él nos dio. Debemos reconocerle a Dios sirviendo a su iglesia, sirviendo al reino de Dios. Debemos entender que el Señor te dio todo lo que tienes y podemos usarlo también para la obra de Dios. Debemos saber que la iglesia no es un grupo solamente de personas que hacen el trabajo. Y los demás se están preguntando, ¿en qué puedo servir? La iglesia es el reino de Dios. La iglesia debe ser un ejército de Dios en la tierra, llamada a cada miembro que ponga lo que Dios le ha dado para la edificación del cuerpo de Cristo, para que este ejército se edifique, para que este reino se expanda, para que la iglesia crezca y lleve el mensaje del Evangelio. En resumen,
lo que estos pasajes o lo que este principal mandamiento significa es que el hombre debe amar a Dios con todas sus facultades, con que Dios le ha dotado. Y lo debe hacer con todo, al máximo, con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Y no un amor a medias. Con Dios es todo o nada. Él lo pide todo. Es como cuando nos casamos, ¿eh? Es todo o nada. Y el amor de Dios es así, un amor con todo. Él ama con todo, un amor al máximo, un amor completo, un amor absoluto. Esa es la clase de amor de Dios, como vimos. Y Él no puede esperar menos, porque Él es amor, y Él ama así y espera que le amemos de esa manera. Y aunque el escriba le pregunta, como dijimos, cuál es el principal, Jesús le da 2 mandamientos en los cuales se reúne toda la ley y los profetas, como dice Mateo 22:37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. En esos 2 mandamientos se resume toda la ley. El primero era amar a Dios y el segundo es amar al prójimo. Jesús acá está ya citando Levíticos 19:18, donde dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová, es el que estaba diciendo. El hombre ha sido creado con amor a sí mismo, esa es la naturaleza, ¿eh? El hombre se ama naturalmente. Ese amor a sí mismo debe ser ahora la medida con la cual decide cómo debe amar a su prójimo. Debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y hoy en día se metió la idea en el mundo, y podemos ver en las redes sociales y hasta en las iglesias, la mentira de que primero tenemos que amarnos a nosotros mismos para luego nosotros poder amar al prójimo. Pero creo que tenemos tanto amor por nosotros mismos que el Señor nos tiene que estar recordando por medio de mandamientos que debemos amar a Dios y debemos amar al prójimo. La clase de amor del mundo es un amor interesado. Mientras me da algo, mientras obtenga algo, mientras pueda aprovechar, mientras contribuya en algo para mí, lo amo. Pero en cuanto tenga que yo sacrificarme, en cuanto tenga yo que sufrir, en cuanto tenga que tener paciencia, se les va el amor. Entonces la regla que Dios puso de cómo debo amar a mi prójimo es: así como yo me amo a mí, así también debo amar a mi prójimo. ¿Y quién es mi prójimo? Alguno puede preguntarse, ¿no? Cualquiera que por la providencia de Dios está a tu alrededor, se te cruza en el camino. Cualquiera entonces que por la providencia de Dios está necesitando una ayuda, una compasión, y yo tengo la oportunidad de ayudarle, ese es mi prójimo. Si alguien está necesitando a alguien, cualquiera sea la persona, ese es mi prójimo, aunque sea tu enemigo. Ese es tu prójimo. Romanos 13:9-10 resume esto y dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Si yo amo a mi prójimo, no le voy a hacer daño.
Y Jesús termina esta respuesta que le da al escriba diciendo, no hay otro mandamiento más grande que esto. ¿Y por qué estos dos mandamientos son los más importantes? En primer lugar, la fe y la esperanza reciben, ¿no es cierto? Pero el amor da. La fe se apropia, ¿no es cierto?, de la salvación que ofrece Cristo cuando creemos en Él. La esperanza acepta las promesas que son hechas hacia nosotros en cosas futuras, pero el amor significa darse a sí mismo, impartirse a sí mismo. Y el amor verdadero sigue siendo modelo de Dios. Que dio a su Hijo, sigue el modelo de Jesús, que siendo rico se despojó a sí mismo para que nosotros fuésemos enriquecidos. Ese es el modelo que Jesús nos dio. Ese es el ejemplo que Jesús nos dio. Y nunca debemos olvidar estos mandamientos: amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Hacer otras cosas, pero sin dejar de amar a Dios y al prójimo. Esa fue la respuesta de Jesús. Y en tercer lugar, en el versículo 33, versículo 32 y 33, después de que Jesús termina de darle esta respuesta, tenemos el entendimiento de este escriba. 32 y 33 le responde: bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de Él, y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda el alma y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Acá vemos que este escriba era un conocedor de la ley y estaba escuchando atento, o estaba escuchando con un deseo de aprender, de saber. A diferencia de los demás que estaban tratando de buscarle, en este sentido nosotros vemos una actitud diferente y llega a una conclusión acertada este escriba, que la relación con Dios no se basa en los rituales, no se basa en los holocaustos, en los sacrificios que hacía el pueblo de Israel, pensando que a través de ellos podían ganarse una relación con Dios, sino más bien que nuestra relación con Dios es un asunto del corazón. Que lo que Dios pide es mucho más que una apariencia externa, es mucho más que una fachada de piedad, es mucho más que hojas, como veíamos anteriormente, hojas sin frutos, es más que ritos, es más que hacer cosas. Se trata de el corazón. Se trata de una devoción, de una entrega completa, total y completa a Dios. Un amor por lo que Él es y por lo que Él ha hecho por nosotros por medio de Jesucristo. Realmente se pueden hacer muchísimas cosas externas sin amar a Dios. Puedo venir a la iglesia todos los domingos, puedo venir años a la iglesia, puedo servir, puedo predicar, puedo cantar, puedo hacer todo lo que quiera, pero puede ser que lo esté haciendo sin amar a Dios. Y eso era lo que hacían los fariseos. Los sacrificios, los holocaustos que hacían, pero sin un amor a Dios. Así que se puede hacer muchas cosas, pero sin amar a Dios. Pero este escriba llega a una buena conclusión. Amar a Dios y amar al prójimo, dice, es más que los holocaustos y que los sacrificios. Y en base a esta respuesta que Jesús hace, en base a esta respuesta que da el escriba, Jesús ahora hace una evaluación de la condición espiritual de este escriba que encontramos en el versículo 34, y este es ya nuestro último punto.
La evaluación que Jesús hace, viendo que había respondido sabiamente, Jesús viendo que el escriba había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Sería que cuando Jesús vio que el escriba entendió probablemente lo que Jesús estaba queriendo decir, que entendió por dónde va la idea de una relación con Él, que no se tratan de rituales, que no se tratan de sacrificios, sino que es un asunto del corazón, que Jesús le dice, no estás lejos del reino de Dios. Ahora fíjense lo que les dice, no estás lejos, y eso no quiere decir que ya estaba dentro del reino de Dios. Él había entendido, este escriba había entendido lo que todos nosotros debemos entender antes de entrar al reino de Dios, que es imposible, absolutamente imposible entrar al reino de Dios por medio de cumplir reglas y mandamientos. Esa no es la idea. Y Jesús se dio cuenta que este escriba entendió eso. Nadie, absolutamente nadie, puede obedecer completamente todos los mandamientos o nadie puede cumplir estos dos fundamentales y principales mandamientos ni por un minuto en su vida, amar a Dios y amar al prójimo completamente. Es más fácil muchas veces hacer cosas externas, ayudar a los pobres, ser buena persona, servir a algún ministerio, hacer muchas cosas es más fácil que amar a Dios con todo nuestro ser. Y si no me cree, haga la prueba. Es mucho más fácil hablar mucho que amar a nuestro prójimo. Y nadie, absolutamente nadie, obedece completamente estos dos fundamentales mandamientos. Y realmente, esa fue justamente la razón por la que Jesús tuvo que dar su vida. Porque nadie desde la creación hasta el final va a poder cumplir esos dos principales mandamientos y menos los demás. Esa fue la razón por la que Jesús tuvo que venir a este mundo. Nadie. Y puede hacer la prueba. Trate de amar al salir de acá completamente a Dios con todo su ser y al prójimo como a sí mismo, para ver si lo puede cumplir. Por lo menos por un día, por lo menos por un rato. Y se dará cuenta de que fallamos. Hay gente que dice que no tiene pecados, que no sabe de cuáles son sus pecados, que hizo todas las cosas bien durante su vida, o que si hizo fueron cosas pequeñas de las cuales se arrepintió, pero ya no sabe de qué arrepentirse. Pero ¿sabes qué? No estar amando a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, estamos obedeciendo el mayor de los mandamientos. De modo que estamos cometiendo el más grande de los pecados y en todo momento. ¿Se dan cuenta que somos pecadores? Si matamos a alguien, tal vez nos sintamos pecadores. O si hacemos algunas aberracidades que para el mundo son pecado, pero Dios
Dice en su palabra que el mayor de todos los mandamientos es no amarle a Él. Y en ese estamos fallando. Y el escriba entendió todo eso, pero aún estaba afuera. Estaba cerca, pero estaba afuera del reino de Dios. Más cerca tal vez que los demás, que los otros que pensaban que era por medio de ritos, de ceremonias, de hacer cosas, pero aún estaba fuera. Entonces, ¿cuál es la situación si todos estamos fallando a este principal mandamiento? ¿Cuál es la solución que tenemos? Y esa es la mala noticia. Y es necesario entender esa mala noticia de que estamos fallando a Dios y por fallar a Dios, por pecar contra Dios, merecemos el castigo, el juicio eterno, la condenación eterna por no amarlo a Él, que nos creó, que nos mantiene con vida, que tiene misericordia de nosotros. Esa es la mala noticia. Y es necesario saber como este escriba, para que recién entre en juego la buena noticia del Evangelio de Jesucristo. Y la buena noticia es que hubo uno que sí cumplió con estos mandamientos, que sí cumplió con el mandamiento más importante y lo cumplió absolutamente en todos los mandamientos que Dios demanda del hombre. Él cumplió completamente, absolutamente, perfectamente, cumplió toda la ley de Dios que demanda del hombre. Es por eso que Jesús se hizo hombre para cumplir lo que Dios demanda del hombre. Él cumplió lo que demanda Dios de vos y de mí. Él cumplió perfectamente. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre y Él sí amó a Dios completamente, con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas, que es lo que demanda el principal mandamiento, y amó al prójimo como a sí mismo. Y Él se hizo hombre para cumplir esa demanda. Y luego fue a la cruz para morir en tu lugar y en mi lugar. Él fue a morir por vos y por mí. Y al tercer día resucitó de los muertos y promete poner una justicia perfecta en la cuenta de todos los que creen en Jesús y en esta obra que Él hizo. Promete justificarte, promete hacerte justo si crees en Él. Romanos 3:20 en adelante dice, pues no hay diferencia alguna por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, esa es la mala noticia, pero son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que proveyó Cristo Jesús, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Romanos 5:1 dice justificado, declarados justos por la fe, ahora tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación se define, esta palabra justificación, se define como un acto de gracia, un acto de regalo de Dios en el que declara justo a los pecadores. No por sus propios méritos, no por su propia obediencia a los mandamientos, sino únicamente por la fe en Jesucristo. Es una declaración judicial en donde Dios es el juez justo que declara al individuo, a la persona justa en una relación correcta, en una relación de paz con Él, basada solamente en la obra que Jesús hizo, obedecer los mandamientos y morir en la cruz por los pecados. Así que ahora por la fe en Jesucristo estamos unidos
a Cristo, y al estar unido a Jesús, nosotros amamos a Dios perfectamente con todo nuestro ser y amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque Cristo lo hizo. Y al estar unido en Cristo, nosotros somos obedientes al Padre por medio de Él. Por medio de Cristo o por estar en Cristo, así nos ve ahora Dios a nosotros, justificados, perfectos delante de Él. Judicialmente estamos declarados libres de culpas y cargos si creemos en Él, como cantábamos hoy. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Él nos ve perfecto, pero como Dios es un Dios perfecto, todo lo que hace es perfecto. Él no solo vino a librarnos de la culpa del pecado, a declararnos justos, sino que también vino a librarnos del poder del pecado y nos librará completamente del pecado cuando venga en su gloria o cuando muramos y no vayamos a vivir con Él, cuando estemos en el otro lado del mundo. Y ese es el deseo de todo cristiano verdadero. Aunque sabe que es declarado justo, lucha continuamente con su pecado. Sabe que no es perfecto aún, pero se arrepiente y su anhelo es ser librado completamente del pecado. Y esto también lo hizo Dios. No solo que nos salvó, sino que nos dio un corazón nuevo que ahora ama a Dios y ama a su prójimo. Porque nadie, absolutamente nadie puede amar a Dios por su propia cuenta, por su propia naturaleza. Nadie decide de su propio corazón amar a Dios a menos de que Dios regenere, a menos que Dios dé un nuevo nacimiento, a menos que Dios dé un nuevo corazón. Dios debe darte un corazón nuevo que le ame a Dios, que le ame a Él. Eso es lo que prometía en Ezequiel 36, 25 al 27. Dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seré limpiado de vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y voy a poner un espíritu nuevo dentro de ustedes y le voy a quitar ese corazón duro de piedra y le voy a dar ahora un corazón de carne y voy a poner dentro de vosotros mi espíritu y voy a hacer que anden en mis estatutos y que guarden mis preceptos y que los pongan por obra. Él es el que nos limpió de nuestros pecados. Y no solamente eso, Él es el que nos da un corazón nuevo para que le amemos a Dios. Y no solamente es eso, sino que Él envió su Espíritu en nosotros para que andemos ahora en sus mandamientos, para que le amemos a Él. Así que toda la gloria es para Él, porque Él lo hizo todo. No somos salvos por obras, no somos salvos por obedecer mandamientos, pero sí somos salvos para buenas obras. Somos salvos para obedecerle a Dios. Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y Efesios 2:8 también dice: porque por gracia ustedes son salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que este escriba entendió que la relación con Dios, para entrar al reino de Dios, para entrar al reino de los cielos, no es por cumplir mandamientos, sino que se trata del corazón. En Marcos 1 veíamos que Jesús vino predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo:
el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Ese era el anuncio de Jesús y fue el anuncio de los apóstoles. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Si este escriba se arrepintió de sus pecados y creyó en Jesús y fue salvo, no lo sabemos. Y si lo hizo, pasó de estar fuera o de estar cerca a estar dentro del reino de Dios. Pero si no se arrepintió y no creyó en Jesús como su Salvador, por más que estaba cerca, por más que entendía que no era ese el camino, estaba fuera. Pero ahora yo te pregunto, ¿dónde estás vos? ¿Dónde estás? ¿Estás fuera o estás dentro? Y esto no es solo para los que vienen las primeras veces, los que aún no son miembros, los que nos visitan. Es para todos. ¿Dónde estás vos? ¿Estás fuera? ¿Estás cerca o estás dentro? Porque los que están dentro manifiestan su amor por Dios y por el prójimo. Manifiestan su amor por Dios y por el prójimo. Entonces, para analizarnos, podríamos hacernos la pregunta, ¿amamos a Jesús? ¿Amas a Jesús? Primera de Corintios 16, 22, el apóstol Pablo dice que el que no amare al Señor Jesús sea un anatema, sea un maldito de Jehová, está condenado. Si no amas a Jesús, estás condenado. Como dice Juan 3 también más adelante, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no cree, el que rehúsa, ya ha sido condenado. Y otra pregunta en base a este mandamiento es, ¿amas a tu prójimo? ¿Amas a tu hermano? Primera de Juan 4, 7 y 8 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que si no amamos, es probablemente que no hayamos nacido de Dios. Y aunque de este lado de la eternidad el cristiano no sea perfecto, no ame a Dios completamente con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con toda su fuerza, y que no ame al prójimo perfectamente, Dios sí ha regenerado su corazón y le dio de su amor, y ese amor va creciendo y va creciendo y va dando frutos. Y eso puede hacerte ver, puede ayudarte a ver si estás dentro o si estás fuera del reino de Dios. Un cristiano ama, no perfectamente, pero sinceramente ama a Dios. Falla, como veíamos a Pedro, le negó al Señor Jesús, pero él le dijo, Jesús, se arrepintió y le dijo, Jesús, tú sabes que te amo. Como dije, el verdadero cristiano, el verdadero creyente no ama perfectamente, pero sí sinceramente ama a Dios y a su prójimo. El verdadero creyente lucha continuamente con su pecado y anhela que llegue aquel día en que va a ser librado completamente de su pecado y va a amar a Dios completamente por la eternidad. El cristiano no es perfecto,
pero sí es una persona que se arrepiente de sus pecados, se arrepiente cuando ve que su pecado no le deja amar a Dios, cuando se da cuenta que está poniendo a otra cosa en primer lugar antes que a Dios, se arrepiente, se vuelve y ama a Dios. Cuando se da cuenta que no amó a su prójimo como debía amar, se arrepiente. Es un cristiano, es alguien que se caracteriza porque ama, porque se arrepiente. Entonces, para cerrar, analicemos si estamos dentro o estamos fuera en base a estos mandamientos. Y si eres una persona que te das cuenta que estás fuera, como veíamos, no es por cumplir mandamientos, es por creer en Jesucristo que nosotros podemos ser salvos. Jesús es el que ha logrado obedecer completamente en tu lugar y es el que murió en tu lugar. Él sí amó y nos dio ejemplo de amor y nos compartió de ese amor. Nos dio un corazón para que le amemos a Él y para que amemos a nuestro prójimo. Vamos a orar. Señor, tuya es la gloria. Tuviste todo, Señor, de antemano. Tuviste que nosotros no teníamos un corazón que te ama, que fallamos, Señor. Y enviaste a tu Hijo Jesús, quien se hizo hombre, cumplió las demandas del hombre. Señor, ayúdanos a creer, muéstranos a Cristo, muéstranos a ese Salvador, muestra, Señor, si hay alguien aquí que aún no cree en Cristo, ten compasión, misericordia. Dale fe, Señor, para que pueda creer en tu Hijo. Si hay alguien, Señor, que ha sido avasallado por el mundo y ha dejado de amarte, si hay un hijo tuyo, Señor, renuévale. Renueva ese amor por ti, ese amor por tus hijos, por el prójimo. Señor, queremos glorificarte en este momento juntos por tu gran obra de salvación. Porque a pesar que siendo nosotros pecadores, tú enviaste a Jesús para salvarnos. A pesar de que aún ahora, Señor, no te amamos perfectamente, a pesar de que no amamos a nuestro prójimo, tú nos sigues amando. Tú sigues teniendo